Esta es la tercera llamada para dar inicio con nuestro siguiente bloque de la Expo Convivir 2021. Tercera llamada. Buenas tardes, tengan todos y cada uno de los que hoy nos acompañan a través de las distintas redes que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco presta para el desarrollo de la Expo Convivir 2021, organizada por la Dirección de Programas Estudiantiles de nuestra Casa de Estudios. Para continuar con esta Expo Convivir, el día de hoy tenemos un panel con expertos en materia de psicología que nos acompañarán para desarrollar temas de gran interés para todos ustedes, a quienes también quiero aprovechar para dar la más cordial de las bienvenidas. Nada más vamos a recordarle a nuestros panelistas mantener cerrado el micrófono mientras estamos en interacción con otros compañeros que estemos al aire. Y bueno, dicho esto, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Un gusto verles a través de estas pantallas. A la psicóloga Elba Doris Broca de la Cruz, quien nos va a ayudar a conocer el tema sobre cómo afrontar la vivencia del duelo ante la pandemia. Sin duda alguna, un tema muy interesante, dado los acontecimientos que hemos estado viviendo desde el año pasado. También nos acompaña la doctora Gloria Ángela Domínguez Aguirre con el tema Adopción, una forma diferente de ser familia. También tendremos la participación de la psicóloga Susana Isabel Vázquez López con el tema Duelos en los jóvenes en tiempos de contingencia sanitaria COVID-19. Y para terminar nuestro panel estará con nosotros la psicóloga Lorena Zapata García con el tema Desde la tanatología, cómo dar malas noticias. Sin duda alguna son temas muy interesantes y de gran provecho para quienes estaremos el día de hoy a lo largo de estas horas. Si ustedes me lo permiten, psicólogas, doctoras, vamos a iniciar nuestro panel con la psicóloga Elba Doris Broca de la Cruz. Brevemente daré una breve semblanza, ya que por cuestiones de tiempo sabemos que ustedes tienen un amplio currículum, entonces trataremos de ser muy breves para que conozcan un poco sus antecedentes. Bien, quiero darles la bienvenida a todas ustedes. Y pues bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestro panel con la doctora Elba Doris. Ella es psicóloga clínica y de salud psicosocial desde hace 18 años. Es especialista en psicoterapia infantil Gestalt. Cuenta con una maestría en educación con orientación en docencia y una amplia experiencia en cuestiones que tienen que ver con psicología clínica, jurídica, etc. Actualmente es psicoterapeuta en el Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y como todos los psicólogos de profesión y oficio, dedica su trabajo psicoterapéutico a través de sesiones privadas, diagnósticos clínicos, en fin, una amplia trayectoria, doctora. Psicóloga Elba Doris Broca, bienvenida, ceda usted el micrófono con nuestro público. Si nos ayuda usted a activar su micrófono, psicóloga Broca, para que podamos escucharle. Listo. Excelente, escuchamos. Le cedo el micrófono, psicóloga. Bienvenida. Ok, gracias. Muy amable. Muy amable, gracias por esta invitación. Agradezco mucho a la coordinación que fue tan amable de invitarme para poder hablar sobre estos temas que sabemos que hoy en día son de vital importancia para poder apoyarnos, así también para poder apoyar a otras personas que están a nuestro alrededor. Ante esta pandemia que estamos viviendo, que estamos afrontando, a la cual luchamos día a día por readaptarnos, ¿verdad? Nos vamos adaptando, vamos aprendiendo nuevos estilos de comportamiento, nuevas formas de actitudes, manejo emocional, etcétera. Sin embargo, es muy difícil a veces hablar del tema. Es muy difícil porque nos cuesta a veces contactar emociones. El día de hoy vamos a hablar en este panel, en estos minutos que me han proporcionado para poder hablar sobre esta
sobre este tema, sobre cuáles pueden ser esas estrategias para afrontar la vivencia del duelo ante la pandemia, ¿sí? Ok, entonces vamos a ir avanzando poco a poco. Siempre nos replanteamos algunas preguntas. Damos seguimiento, por favor. Es importante replantearnos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál es la manera? ¿Por qué es importante vivir esta experiencia de un proceso de dolor y pérdida? ¿De qué aprendizajes hablamos? Porque al final sabemos que es un proceso. Es importante aquí considerar que este tema siempre va a causar como esta angustia por lo difícil que es la situación que estamos viviendo. Antes de pandemia sabemos que hablar de muerte pues era un tema tabú, se nos hace muy difícil, el ser humano no tolera demasiada angustia y también culturalmente pues esto cuesta mucho trabajo porque no hemos sido educados o a lo mejor no se ha hablado en nuestros contextos familiares y sociales sobre esta temática. ¿Cómo impacta en mi vida un proceso doloroso ante más de un año de pandemia? Impacta en gran medida, lo sabemos, y tiene mucho que ver con que hoy en día hasta este tema de la muerte ya es diferente. El proceso de morir en esta pandemia sabemos que implica todo esto que ha ocurrido en los hospitales, el no poder ver a los familiares, el no poder despedirse, el no poder hacer los rituales. Y bueno, vamos haciendo adecuaciones y vamos haciendo como que algunos avances tecnológicos para poder adaptarnos a cómo podemos sí hacer despedidas, cómo podemos invitar a nuestros familiares a distancia, qué tipo de estrategias, qué grupos podemos hacer a nivel virtual para poder estar acompañados, para poder sentirme acompañado. Y cada día van surgiendo nuevas cosas que son muy útiles y que se han usado como estrategias para ayudar a este afrontamiento. ¿Cómo es el camino? El camino sabemos que es un camino difícil, sabemos que es un camino que nos cuesta mucho trabajo recorrer y que tiene mucho que ver con muchos factores en el ser humano. ¿Qué sucede aquí? Que hablamos tanto de un duelo sano, pero también podemos hablar de un duelo que se puede convertir en patológico. ¿Y de qué depende esto realmente? Es muy importante considerar que hay muchos factores que dependen para que esto se pueda volver un poco más complicado para algunas personas. ¿Cuáles son estos factores? La edad es uno de ellos también. El tipo de muerte que se ha tenido. Sabemos que hoy en día en la pandemia hemos perdido 2 o 3 familiares o más, o seres queridos, amistades, maestros, gente que estaba muy cercano a nosotros. Y entonces el número de fallecidos hoy en día es un factor que también influye. Pero también hay otros factores como qué tanto conocimiento o no teníamos acerca de estos temas. Cómo he afrontado otras pérdidas en el pasado, si hay duelos acumulados, y también depende en gran medida del manejo que hemos hecho de nuestras emociones, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los factores que influyen para poder darme cuenta o para poder darme cuenta también en otras personas si el duelo puede encaminarse a ser un duelo sano o si estos factores vienen a agravar un poco este estado emocional y pudiesen contribuir a que se pueda desarrollar un duelo más complicado, un duelo patológico. Pasamos, por favor. Hablar de duelos, hablar de tanatología, todos son pocos los que tienen noción del tema de la tanatología, aunque bueno, en este vemos más presente, lo escuchamos más comúnmente, pero en la población en general desconocen que existe una rama o que existe una especialidad donde las y los profesionistas se pueden formar para poder ayudar en el abordaje terapéutico,
y afrontar la muerte de un ser querido es esta falta de aceptación sociocultural relacionado con la muerte y nuestro gran desconocimiento sobre el proceso de duelo. Por eso es muy importante que aquí, si muchos son estudiantes en estos temas de ciencias de la salud o de psicología, podamos ir teniendo cada vez más un abordaje sobre la importancia que tiene la tanatología humanista en este campo de la psicología. Avanzamos, por favor. Y hablar de tanatología es un tema realmente muy amplio porque hoy en día ya se va delimitando, por ejemplo, la pérdida de los padres, la pérdida de los hijos, una pérdida por aborto, la pérdida por la crisis pandémica o algunas otras pérdidas particulares. Y estas delimitaciones hacen que efectivamente la gente o los especialistas o los interesados en el tema vayan buscando cómo pueden brindar este asesoramiento más particular y dedicarse más de lleno a un tema más delimitado. Tenemos que ayudar al prójimo, o sea, no... Sí. Ok, sí. Bien, ¿cómo se brinda la tanatología? A mí sí me gustaría hacer como una noción muy rápida de cómo se brinda este tema de la tanatología. Cómo los estudiantes de psicología o quienes se interesen en el tema más adelante para poder especializarse, pueden darse cuenta que esto se da en diferentes niveles de intervención. Toda la población en general puede dar el primer nivel de que tenemos aquí, que es el apoyo tanatológico. Todas y todos lo hemos hecho. Cuando acudimos a un funeral o cuando sabemos de alguna pérdida, el hacer una llamada, el brindar acompañamiento, el brindar apoyo con una despensa, todo lo que se hace en general, diferentes actividades de apoyo, de ayuda, de acompañamiento, de trámites legales, etcétera, todas esas actividades que comúnmente hacemos en el ámbito familiar y social, cualquier persona la puede brindar. Para brindar otro nivel de acompañamiento tanatológico, sí es muy importante el poder ya llevar una especialización en tanatología, igual que el asesoramiento psicológico, que aquí debe de haber ya una especialidad, debe de haber una licenciatura en psicología, una persona que pueda brindar este asesoramiento en duelos a los familiares, asesoramientos individuales o grupales, y en el acompañamiento tanatológico lo pueden hacer trabajadores sociales, lo pueden hacer enfermeras o cualquier otra persona que pueda estar interesada y que pueda brindar, por ejemplo, apoyo a enfermos terminales o cualquier otra persona que pueda necesitar este apoyo o acompañamiento tanatológico. Ok. La intervención en crisis ya es una especialidad, comúnmente se da en el tema de los duelos complicados, en temas de muertes violentas o cualquier situación crítica que conlleve a que la persona necesite esta intervención por la gravedad o por la emergencia del estado emocional en que se encuentra en ese momento. ¿Sí? Entonces, recibir estas capacitaciones o recibir estas especialidades de intervención en crisis en tanatología es otra forma de poder brindar este apoyo. Y la psicoterapia en duelo, que es por personas que ya están formadas en un nivel de psicoterapia y tanatología. Ok, continuamos, por favor. De esta manera es el panorama en cómo se puede brindar este acompañamiento tanatológico. Y aquí no nos vamos a trazar mucho porque pues también estamos un poco limitados en el tiempo para este panel, pero sí es muy importante hacer esta diferencia de los conceptos, de lo que es un duelo, de lo que implica el proceso de duelo y la elaboración. Entonces, el duelo es definido como dolor, pena, aflicción por la pérdida de una presencia significativa o simbólica y de valor, ¿sí? Entonces, sabemos que un duelo lo puede generar cualquier pérdida que sea significativa para la persona.
Y el proceso incluye este conjunto de emociones y representaciones mentales y conductas que se dan en el individuo y que están relacionadas con la pérdida. La elaboración entonces va a conllevar este proceso psicológico que va a comenzar con el impacto del shock, que va a comenzar con un estado de negación y que conlleva un proceso que tiene que ir avanzando paulatinamente, un proceso que no es como todo lineal, voy de etapa en etapa brincando, no es así, es un proceso que puede durar de 1 o 2 años, dependiendo de los factores también que mencionábamos al principio, y que en el caso de que pueda ser complicado el poder cumplir esas etapas en tiempo y forma, la persona puede regresar a la etapa previa en la que estaba y hacerlo como, bueno, no es lineal como tal, hasta el final, que es llegar a la aceptación, a la asimilación de esta pérdida que es significativa para la persona. Avanzamos, por favor. Ok, y entonces hay diferentes pérdidas y que hoy en día en esta crisis pandémica hemos visto cómo no nada más es la muerte de un ser querido, hay pérdidas que pueden ser ligadas al desarrollo, que por ejemplo las personas que tienen una discapacidad o que tienen pérdida de la salud, la pérdida de sí mismo es otra pérdida. En este tema, por ejemplo, de la depresión, hay una falta de sentido de vida, también puede representar una gran pérdida. Las pérdidas emocionales en general, las pérdidas de objetos externos también, son pérdidas en general que pueden estar ligadas a este sentido de vida de la persona y que por lo tanto va a representar un duelo que comúnmente, aunque a lo largo de nuestra historia, desde la infancia, el ser humano va desarrollando crisis, va desarrollando pérdidas, cuando somos adultos, también se nos hace bastante complicado y uno de los problemas en la tanatología es que como tal el duelo que estamos viviendo actualmente, por ejemplo, la pérdida por COVID, la muerte por fallecimiento por COVID, es una pérdida, sabemos que va a hacerse muy grande, es una pérdida que va a afectar mucho y va a tener problemas de adaptación en la persona, pero siempre se considera que hay pérdidas acumuladas. En esa historia de vida hemos ido acumulando pérdidas, por ejemplo, un abandono paterno, por ejemplo, un divorcio, por ejemplo, un aborto, y entonces el tener estos duelos acumulados puede llegar a afectar en demasía a la persona. Seguimos, por favor, con la siguiente. Ok, y entonces se conoce, según las etapas de Kubler-Ross, que son 5 etapas las que se definen o las que se describen para este proceso, como ya mencionábamos anteriormente. La etapa de la negación, que es esta etapa de shock, esta etapa de impacto, le sigue el enojo, le sigue la ira que vive la persona. Posteriormente, se presenta una etapa de negación, perdón, de negociación, donde la persona busca hacer un trato con la vida. La persona ya va sufriendo demasiado y busca llegar a acuerdos para poder aliviar su dolor. Se atraviesa por una etapa de depresión, que viene siendo una etapa bastante duradera, bastante difícil para la persona, donde hay mucha tristeza, donde hay muchas manifestaciones de dolor. Y la última etapa que se considera en el duelo es la etapa de aceptación. Es una etapa donde la persona vive más en paz, la persona ha logrado tener significados importantes de esa pérdida, de esa muerte. El mismo proceso le ha ayudado a clarificar estos aprendizajes de vida. No es una etapa que se describa como una etapa feliz.
Es una etapa donde la persona ha aprendido a sentirse mucho mejor consigo misma, se readapta a su estilo de vida y a todas las actividades que hacía con anterioridad. Y aquí hay un pensamiento que a mí me parece muy oportuno de Montoya Carrasquilla, que dice: en ninguna otra situación como en el duelo, el dolor producido es total. Es un dolor biológico, duele el cuerpo; psicológico, duele la personalidad; social, duele la sociedad y su forma de ser; familiar, nos duele el dolor de otros; y espiritual, duele el alma. En la pérdida de un ser querido duele el pasado, el presente y especialmente el futuro. Toda la vida en su conjunto duele, ¿sí? Y esto es así. Realmente, quienes nos dedicamos a la atención clínica, a atender este sufrimiento, este dolor de las personas, podemos entender y podemos comprender cómo la persona vive este proceso paulatino, poco a poco, y sabemos que dejarse ayudar en este dolor que es tan intenso es lo mejor que la persona puede hacer para poder recuperar todas esas habilidades, para poder recuperar todos esos recursos que le ayudan a poder estar mucho mejor, ¿sí? Ok. Bueno, entonces no nos vamos a alargar en hablar de formas de duelo o de estos tipos de duelo, pero son muchos, son diferentes. Puede ser un duelo retardado, puede ser un duelo anticipado, cuando ya se sabe que se padece, por ejemplo, una enfermedad, cuando empiezan a aparecer algunos síntomas, etc. Y entonces hablamos de manifestaciones normales del duelo, y que son todas las que sentimos. Todos hemos tenido una pérdida significativa, medianamente significativa, y todas y todos hemos experimentado estas emociones, estas sensaciones, estas manifestaciones conductuales. Todos los hemos experimentado a nivel físico, a nivel emocional, a nivel cognitivo. Tenemos muchos pensamientos en relación a lo que vivimos cuando perdemos a un ser querido. Sí, creo que se están pasando muy rápido todas. Sí, psicóloga, ya hemos concluido el tiempo que se asigna para cada panelista. Los organizadores les contemplaron 15 minutos. Sí. Les recuerdo a todas nuestras participantes, los temas son sumamente interesantes y muy profundos, que requieren obviamente muchísimo más tiempo, pero por cuestiones logísticas para ustedes y el público que nos acompaña, solo contamos con 15 minutos. Psicóloga Elba, si le parece, nosotros vamos a continuar con el panel. Le recordamos a usted y a todos quienes nos están acompañando el día de hoy en este panel, que al terminar la participación de todas ustedes, tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que profundicemos en las dudas o los comentarios que sin duda alguna van a existir a lo largo de nuestro panel. Una disculpa por los tiempos, psicóloga, pero vamos a continuar con nuestra siguiente participación. Sí. Quedamos aquí con usted también pendientes en el chat. Por si hay preguntas, todos pueden escribirnos sus preguntas, comentarios, y usted también va a poder tener el acceso para que nos proporcione material o un medio de contacto para el público. Bueno, dicho lo anterior, quiero dar paso a nuestra segunda invitada del día de hoy, quien es la doctora Gloria Ángela Domínguez Aguirre. Doctora, si me permite también leer brevemente su semblanza curricular. Es usted profesora investigadora de la UJAT, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Anáhuac Mayab. Está certificada en psicotrauma por el Instituto Newman, presidenta de la Academia de Psicología Clínica, entre otras grandes actividades que usted ha desarrollado a lo largo de su carrera profesional. Doctora, cedo los micrófonos, le recuerdo, son 15 minutos. Yo les mostraré la paletita roja como acordaron con los organizadores, y eso quiere decir que tiene nada más 1 minuto para el cierre. Cedo el micrófono a usted, bienvenida. Perfecto, muchas gracias. Estoy segura que me voy a apoyar de la paletita roja porque yo me pico hablando de este tema. Bueno, quiero agradecer mucho la inclusión de este tema en esta jornada,
porque me parece que es un tema vital de atenderlo, ¿no? Desde diferentes ópticas. Yo creo que todas las personas deberíamos de saber un poquito acerca de adopción y me parece que también viene resultando un tema de mayor, ¿qué diré? Como de mayor alcance en esta generación de las personas que nos escuchan ahorita, ¿no? De los quienes ahorita son estudiantes universitarios. Pues bueno, yo les puedo platicar un poco sobre adopción, que es realmente es una forma diferente de ser familia. Pues bueno, la adopción primero tiene que entenderse como esta llegada de una persona a una familia con la cual no tiene vínculos genéticos, ¿no? O sea, no tiene ese vínculo sanguíneo que en primer momento es lo que entendemos que nos hace ser familia, ¿no? En este caso no. En este caso, esta persona, niño, niña o bien adolescente, voy a platicar un poquito adelante de eso, llega a una familia que se le asigna a nivel legal como la mejor familia que le puede corresponder, la mejor familia en la cual se puede desarrollar y tiene que ser una decisión legal, una decisión en este caso, en nuestro país es el DIF, la institución que se aboca a la regulación y al registro de las adopciones, ¿no? Obviamente la adopción parte de ser un tema legal, pero tiene por supuesto todo un trasfondo emocional y psicológico que fortalece la llegada de esta persona a la familia. Quiero empezar por hablar un poquito de quiénes son los niños o niñas que pueden ser sujetos a adopción, porque me parece que hay de pronto como mucho, pues un poco de desconocimiento y otro poco de mito con respecto a ese tema, ¿no? Pues bueno, una persona resulta ser sujeta de adopción cuando se comprueba que la familia de origen o la familia biológica, conocida también como familia biológica, no puede cuidarla, por la razón que sea. Bien porque la madre biológica cede a esta criatura en cualquier momento de su vida, puede ser recién nacida o puede ser ya un poquito crecida, incluso hasta ser adolescente, porque no puede cuidarla, porque no está en condiciones, no cuenta con las habilidades parentales para poder criarla, para poder cuidarla, para darle los elementos básicos para que esta criatura se desarrolle, o bien porque alguna instancia legal retira a esta criatura de esa casa familiar porque no le dan el trato adecuado, no porque hay violencia, porque hay negligencia o omisión de cuidado, que ese es un concepto legal también, que tiene que ver con la no proporción, no ofrecimiento, no proporción de los cuidados mínimos que necesita una criatura para poder sustentarse adecuadamente, ¿no? Entonces puede ser por dos razones y en cualquiera de las dos razones va a haber un pasado que puede resultar incluso traumático, ¿no? O sea, no es fácil para una mujer dar en adopción, bueno, para una persona, ¿no? Pero digo, es por lo general la mujer, la madre biológica quien cede a la criatura, en el caso de que es cuando es bebecito, cuando tiene, digamos, como poco tiempo de vida. No es fácil, por supuesto, implica toda una decisión. Yo digo que implica una renuncia y un reconocimiento de no poder y sobre todo de que esta criatura merece una mejor vida, ¿no? O sea, por ahí vamos a ir comenzando como a entender este tema de la adopción, ¿no? Ahora bien, hay algo, cuando hablamos de adopción, hay algo que se le llama triada de la adopción, que se refiere a la madre biológica o bien a la familia biológica, pero en una mayor proporción, por supuesto, y una mayor importancia es la madre biológica quien tiene injerencia en esto. Luego viene el hijo o la hija, por supuesto, y luego viene la familia adoptiva. Este símbolo que ven ustedes en esta imagen es el símbolo internacional de la adopción, que habla justamente de esto. Es un triángulo que nos habla de que todas las partes son iguales, tienen importancia, aunque por supuesto la importancia central va a estar dada en el hijo o la hija, que cambia de familia y entra en una familia diferente a ser asumido e integrado como tal. De acuerdo a lo legal y de acuerdo a lo emocional también, lo emocional tiene que dar respaldo a eso legal. Un hijo o hija que llega a través de la adopción a una familia cuenta y tiene que contar con todos los privilegios de un hijo biológico, ¿no? O sea, no es como, digamos, que el hijo biológico va a tener una jerarquía mayor y el hijo adoptivo va a tener una jerarquía menor. No, todos tienen que tener la misma
el mismo cuidado, la misma atención, la misma calidad en cuanto a la alimentación, en cuanto al cuidado, en cuanto al entretenimiento, en cuanto a la educación, en cuanto a todo absolutamente, ¿no? Entonces, otra cosa muy importante, lo que se habla aquí, bueno, déjenme regresar para ir cerrando la idea, una persona hasta la adolescencia puede ser sujeta de adopción, ¿no? En los centros asistenciales, estos llamados casas hogar, que sabemos que existen en nuestro país, existen en todos lados, viven personas hasta adolescentes, que de acuerdo a lo que en nuestro país funciona, tienen derecho a vivir ahí hasta la adultez, ¿no? Hasta cumplidos los 18 años, y entonces, si no fueron sujetos de adopción, pues tienen que salir a la calle ellos solitos a defender sus vidas, ¿no? Es decir, a mantenerse por sus cuentas y demás. No puedo precisar mayormente cómo es la atención, cómo es el apoyo que se les da a estos adolescentes o jóvenes adultos ya llegados a la edad de la mayoría de edad, porque no conozco exactamente cómo funciona, pero sí que se les va dando, pues, esto que se llama habilidades para la vida, para que puedan finalmente aprender a adquirir autonomía suficiente para poder funcionar en una sociedad a partir de ellos mismos, ¿no? Desgraciadamente, conforme van adquiriendo mayor edad, van cumpliendo más años, los niños y las niñas que viven en estos centros asistenciales, pues van perdiendo oportunidad de ser adoptados. Realmente las personas que buscan una adopción, pues privilegian al niño o la niña más pequeñitos, de preferencia bebés. Solo que es muy difícil que una persona, una familia pueda adoptar a un bebé, ¿no? O sea, es muy difícil porque regularmente quienes son sujetos, quienes viven y son más niños dados en adopción, pues son niños de mayor edad, digamos como de más de 8 años, y resulta un poco más complicado porque se piensa que hay muchos mitos, se piensa que un niño o niña de 8 años o incluso mayor no se va a poder adoptar fácilmente a la familia adoptiva, que va a tener conflictos con la autoridad, que ya está, digamos, como maleado, que está mal educado, que tiene malos genes, que se va a convertir en delincuente. Desgraciadamente, todos estos mitos, que en mayor parte son mitos, no ayudan a que estas familias puedan tener apertura para poder incluirlos y elegirlos como hijos, ¿no? Y esto, por supuesto, que pues va en detrimento de estas criaturas porque pues van teniendo peor calidad de vida, porque esos llamados centros asistenciales, como digo, mal llamado casa hogar, porque en realidad pues, no son casas ni son hogar, no hay una figura afectiva de crianza, no tienen un lugar para ellos, conviven con otras personas, si bien reciben la atención y el cuidado que debiera de recibir todo niño en su proceso de crianza, pues no reciben el afecto, ¿no? Y eso es finalmente lo que nosotros como personas es lo más importante que necesitamos para poder de verdad sentirnos pertenecientes a una familia y saber que podemos ser autónomos en esa familia, ¿no? Entonces, en función de eso, es importante saber que las familias adoptivas también necesitan conocimientos y necesitan preparación para poder convertirse en familias adoptivas. Es decir, se tiene que pasar por todo un proceso de selección, un proceso legal, un proceso psicológico. Una persona que decida ir a convertirse en familia, les agradeceré, por favor, si cierran micrófonos, por favor, que decida convertirse en familia adoptiva. Ya me veo conectando Voy a silenciar yo a este participante, ya pude. Si me regresan la imagen, por favor, la proyección. Bueno, decía, las personas que deciden ser familias adoptivas, que estas familias adoptivas es importante también hablar de que pueden no necesariamente estar constituidas por una familia tradicional, es decir, no solamente tienen que ser parejas casadas heterosexuales, también pueden convertirse en familia adoptiva una mamá sola, un papá solo, aunque esto también está sujeto a lo que a nivel estatal decidan las leyes. En nuestro estado, en Tabasco, los hombres solteros también pueden adoptar. También, por supuesto, las mujeres solteras pueden adoptar y también, aunque no tengo exactamente la certeza, pero parejas homosexuales también debieran de poder adoptar, porque la ley no indica algo contrario. Entonces, bueno, una cosa es que tengan la
digamos, como el derecho a poder ser sujetos de todos los, digamos, como todas las evaluaciones necesarias para poder adoptar, pero por supuesto no toda persona está en condiciones de poder adoptar. Esto va a depender de las habilidades parentales con que cuenten y también algo muy importante, de qué les lleva a tomar la decisión de adoptar. Porque muchas personas que han pasado por problemas de infertilidad, que sea en pareja o por sí solos, incluso una persona a lo mejor que sea soltera, hombre o mujer, que quiera adoptar, pues no necesariamente va a contar con las habilidades parentales para hacerlo. Primero se tiene que trabajar algo que se llama duelo por la infertilidad o duelo por el hijo biológico que no ha llegado y que a lo mejor no llegará por condiciones de infertilidad por las que transita la persona, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, porque algo muy importante que se debe de enfatizar, y de verdad es súper, súper, súper importante, la adopción se centra, siempre tiene que estar centrada en el hijo o la hija, es decir, en el menor de edad. No se centra, la adopción no es una opción para que los papás elijan un hijo. Eso de pronto también como un mito muy, muy difundido, de que llega una persona a una casa hogar o a un llamado orfanato y elige al hijo y se lo lleva. O sea, no funciona así. Primero se tiene que definir cuáles son las características de la familia adoptante y se tiene que hacer un cruce, una relación para identificar cuál familia es la mejor para el niño o la niña. Y entonces se le asigna, se dice así, se da una asignación a un niño o niña, a una familia que, repito, puede ser incluso monoparental, es decir, ser solamente mamá o ser solamente papá. Y entonces se realiza una serie de convivencias bajo las cuales, que son convivencias de 1 hora, de media hora, donde estos posibles papás o mamá o papá solamente acuden a la casa, a la institución donde vive esta criatura, conviven y entonces se empieza a dar un vínculo que más adelante va a darse ya cuando se sea definitivamente asignado y se le entregue a esta criatura, a esta familia para que lo haga su hijo o hija, es decir, lo ahije en este verbo, hacer de la palabra hijo un verbo, porque finalmente tiene que ver con la capacidad de vinculación de estas personas adultas con esa criatura, de este proceso de adaptación que tiene que ser paulatino, por supuesto, para que finalmente esta familia se consolide como tal, ¿no? Para esto, sí agradeceré si me pueden presentar la diapositiva que envié, porque eso me sirve para irme guiando. De ahí, esto, por supuesto que es bien importante también hablar de que a todo niño o niña se le tiene que hablar que cuando es adoptado se le tiene que hablar de su origen, por supuesto. De pronto ese es un mito, pensar en que ya llega la familia y no se le tiene que hablar más. Agradeceré, por favor, si me pueden poner la diapositiva, los moderadores, que no se le tiene que hablar de su familia, pero la verdad es que es un error muy grande, porque toda persona tiene derecho a hablar, a conocer de su origen en diferente momento de la vida. Ahora también esta información sobre el origen se da en diferentes momentos de la vida y se tiene que ir reiterando y se le tiene que ir hablando, dando respuesta al hijo o a la hija a las preguntas que le vayan surgiendo de momento, dependiendo de cuándo se va surgiendo la respuesta, ¿no? Es decir, un niño o niña a los 3 años, a los 5 años, no va a entender la adopción de la misma manera que lo entiende en la preadolescencia o en la adolescencia. Entonces, por ello es que se le tiene que dar un seguimiento psicológico. Para ello vemos especialistas en adopción. O sea, yo soy una especialista en adopción, soy psicoterapeuta, y se tiene que dar un seguimiento porque en diferentes momentos de la vida se va abordando de forma distinta las preguntas acerca del origen. Afortunadamente, actualmente hay mucha información, hay grupos de personas adultas adoptadas que van dando acompañamiento a personas que van encontrándose con su origen, que van teniendo interés por conocer un poco más acerca del origen, para poder, digamos, como integrar esta historia, las historias que faltan, o estos como retacitos de historia que faltan en su propia historia de origen y que les vayan ayudando a consolidar un proyecto de vida más sólido, más armonioso y a hablar de forma abierta sobre la adopción
incluyendo esta triada de la adopción que les hablaba, o sea, todas las personas involucradas al respecto. Entonces, creo que ya terminó mi tiempo. Agradezco mucho la información, el espacio para hablar acerca de este tema. Sí, doctora Gloria Ángela Domínguez, muchísimas gracias por toda la información brindada. Sin duda alguna es un tema que nos podríamos llevar días hablando de él porque es un tema muy interesante y muy ad hoc para estas nuevas generaciones que traemos una dinámica bastante diferente a lo tradicional o a las actividades que normalmente venían siendo la integración de una familia, que hoy ha cambiado y se ha adaptado a las nuevas dinámicas sociales. Agradezco su participación, doctora. Como le hemos mencionado al público y a ustedes, al final de la participación de este panel, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes también nos ayuden a interactuar con el público que nos está haciendo llegar sus comentarios y sus preguntas a través de nuestro chat. Doctora, le agradezco. Voy a continuar con el siguiente tema de nuestro panel. Quiero dar la bienvenida a la psicóloga Susana Isabel Vázquez López con el tema Duelos en los jóvenes en tiempos de contingencia sanitaria COVID-2019. Para ello voy a leer brevemente su semblanza curricular. La psicóloga Susana Vázquez cuenta con una maestría en teoría psicoanalítica por la Universidad Veracruzana. Es especialista en terapia gestal, psicocorporal y transpersonal. Cuenta con estudios de género, así como también la especialidad en constelaciones familiares por el Instituto lo voy a leer tal cual dice nuestro idioma, Sowelu, S-O-W-E-L-U, disculpen ahí que no sé la pronunciación de estas siglas, en México. Ella nos ayudará claramente con esto. Psicóloga Susana Vázquez, bienvenida, cedo los micrófonos a usted. Tenemos 15 minutos de participación, como todas las demás panelistas. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes en este espacio, en este momento, tener esta grata oportunidad para compartir con ustedes las experiencias y algunas recomendaciones de interés. Agradecer la invitación que hace nuestra máxima casa de estudios. Efectivamente, bueno, la institución es Sowelu. Sowelu es una institución de la Ciudad de México y hace formación en constelaciones familiares. Acotando ese punto, efectivamente, el día de hoy, el tema a compartir con cada uno de ustedes en este día es duelo en jóvenes por contingencia sanitaria COVID-19. Voy a permitir para que me escuchen mejor. En ese sentido, si me regalan la siguiente, es importante mencionar que definitivamente todas las personas sin distinción en todo el mundo, ¿verdad? No, eso es algo que nos debe de dar un punto de confianza, que estamos compartiendo una experiencia humanitaria. Todos los seres humanos en el mundo hemos estado expuestas a transformaciones, a cambios en nuestros estilos de vida, sobre todo en nuestros hábitos, en nuestra forma en que traíamos nuestras actividades. No ha quedado ningún ser humano en el mundo que se ha visto interpelado, que se ha visto afectado, que se ha visto trastocado por esta experiencia de la enfermedad COVID-19. Es algo que compartimos, que nos une y nos hace semejantes y similares en todo el mundo. La siguiente, pero ¿qué ha sido el resultado de este distanciamiento social que nos ha pegado a todos, y particular y especialmente hoy que comparto este espacio con las y los jóvenes de nuestro estado? Finalmente tenemos que tener presente que nos ha alterado nuestro espacio vital, nuestro espacio físico, nuestras tareas, nuestras actividades, nuestras amistades, y que todo eso finalmente tiene un efecto, tiene un impacto a nivel emocional, a nivel mental, tiene una consecuencia. Entonces, las y los jóvenes, sin duda alguna, en esta etapa de formación, en esta etapa de
fortalecimiento del encuentro cotidiano con sus compañeras, con sus compañeros, con sus profesores, en ese espacio donde finalmente es un espacio que se vive en libertad, en agrado, en ese encuentro se vio interrumpido. No solo se pierde ese espacio, no solo se hace el distanciamiento con los amigos, con los profesores, con el gusto de ir a la biblioteca, con el gusto de empujarse, de jalar, de sonreír, de bromear, de planear, de acordar para las tareas, sino que en muchas ocasiones va más allá, ¿no? Perdimos también a familiares, hemos perdido a profesores, hemos perdido a amistades cercanas, a primos, a amigos de nuestros amigos, a conocidos, y entonces finalmente esas pérdidas que van desde, vuelvo a repetir, desde un espacio vital, desde una tarea, desde una rutina, también se ve trastocado por una pérdida física de un ser querido, que es lo más impactante. La siguiente, por favor. En este sentido es muy importante decirle a las jóvenes, a los jóvenes, que no son los únicos que están experimentando hoy, a casi un poco más de 400 días del distanciamiento social, una sensación de desesperación, un anhelo de encontrarse, de convivir y de dialogar con sus amigos, una forma diferente tal vez de reconectarse en el aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el primer paso, chavos, chavas, en este sentido, profesoras, profesores? Aceptar la condición de transformación y de adaptación que necesitamos vivir. Aceptarla, asimilarla. Ese es el primer paso. No contrarrestarla, no negarla, no resistirse a esa condición. Es una necesidad que como humanidad tenemos hoy de adaptarnos a estas condiciones diferentes, que es temporal. Ese es el segundo paso, tener muy claro que esta situación es temporal, que va a llegar un momento en que vamos a reactivar y a reconectarnos como realmente añoramos, como deseamos. Entonces, primero, aceptación. Segundo, tener presente que es temporal. Y tercero, que finalmente vamos a reactivarnos nuevamente. La siguiente, por favor. En ese sentido, esta condición de perder espacio, de perder amistades, de romper noviazgos, porque hay muchos noviazgos que también se han visto irrumpidos, se han visto interrumpidos en esta sensación del distanciamiento físico, muchos otros de disminuir tal vez sus ingresos porque trabajaban. Son diversas las condiciones que nos van a dar a todos, a todas, sin excepción, un proceso, una condición de duelo. Y cuando hablamos de duelo, no solo nos vamos a referir a que un familiar falleció, hablamos de duelo, en esta connotación de pérdida, vuelvo a insistir, porque son muchos aspectos y muchas actividades que nos ha tocado perder en esta condición temporal, en esta condición pasajera, en esta condición necesaria para poder sobrevivir. ¿Qué es lo importante hacer en este momento? Expresar nuestras emociones, expresar nuestro enojo, expresar nuestra tristeza, expresar nuestra añoranza, nuestro deseo de reír, de bromear, de empujar, de criticar, de hacer lo que más añorábamos, que veníamos haciendo y que hemos dejado de hacer en este periodo temporal. Es una estrategia indispensable para poder soportar, para poder connotar, para poder lidiar con esta condición de duelo. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que necesitamos saber todas y todos? De que entonces todas las personas pasamos por este proceso, que no es una condición personal, que no es una condición unilateral, que no es una condición exclusiva, que yo nada más, la que estoy aquí en mi recámara llevando mis tareas, escuchando sin ver las expresiones faciales de mis compañeros, no soy la única, no soy el único, todos estamos en esta situación. Pero es muy importante tener presente que requerimos elaborar esas sensaciones,
elaborar esas emociones. Necesitamos reconocer que existen, que las experimentamos. ¿Para qué? Precisamente para generar una condición de sanación y una condición de adaptación. Vamos a ser y estamos siendo ya victoriosos, de alguna manera exitosos, quienes hemos llegado hasta el día de hoy, quienes hemos tenido la posibilidad de poner en marcha muchos factores y habilidades de adaptación, y que tener presente que nos falta un tramo y que si ya lo hicimos en 400 días, somos capaces de ir por otros 400 días, porque aquí lo más importante es vivir. Hoy por hoy lo más importante es vivir y comportarnos y de alguna manera estar en condiciones adecuadas. No hay que empujar a las personas, no permitas ni tampoco empujes a otras personas a acelerar su proceso. Cada persona lo vive de manera diferente y cada persona tiene un tiempo específico para vivir los procesos. Hay quienes ustedes se van a sorprender y están tranquilamente y no lo viven, no lo sufren. Y habemos otros que lo vivimos con angustia, con desesperación, con hartazgo, con frustración, con rabia. Y es ahí donde tenemos que poner el ojo. La siguiente, por favor. El primer paso, y que ya muy probablemente muchos ya pasamos, es la negación. Jóvenes, chavas, chavos, primero fue porque, ¿qué está pasando? No hay enfermedad, no es cierto nada de lo que están diciendo. La primera etapa, negar todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, ya esa etapa, muchas y muchos de ustedes ya la sobrellevaron. Gracias, gracias porque ya la sobrellevaron. Y felicidades, ¿no? Es la primera etapa, ya la pusieron de alguna manera en un segundo plano. La segunda etapa viene la tristeza. Entonces, también muchos de ustedes muy probablemente ya pasaron por esa tristeza, y la tristeza no es solo llorar, no es solo encerrarse, no es solo estar en la soledad. La siguiente, por favor, es la tristeza. Muchas veces se manifiesta y quiero que ustedes tengan presente con irritabilidad, con desesperación, con resistencia a llevar a cabo ciertas actividades, con elevar la voz, con dejar de hacer ciertas actividades de autocuidado. Es decir, la tristeza en muchas ocasiones no solo es derramar lágrimas, no solo, vuelvo a insistir, es encerrarse a lamentar. Reconozcamos a la tristeza también desde un ámbito de la irritabilidad, la frustración, la rabia, el enfrentamiento, la discusión. Ahí están las diferentes maneras de manifestar la siguiente. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, que tiene que ver con la negociación. Antes de la negociación, tiene que ver con ese enojo. El enojo es otra etapa en la cual decimos, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Si a mí sí me gusta salir, ir al cine, ir a ciertos lugares, quiero ir a ver a mi novia, quiero estar con mis amigos. Entonces, esta etapa de molestia, de rabia, necesitamos capitalizarla, necesitamos elaborar. No nos es necesario, no nos ayuda estar en esta condición. Nuestro cerebro quiere e insiste, nuestro cerebro insiste que estemos en el modo anterior, pero necesitamos también comunicarle a nuestro cerebro que necesitamos vivir, y para vivir necesitamos adoptar nuevas formas y maneras de estar en la vida. La siguiente, por favor. La siguiente, ya la tristeza, ya la hablé. La siguiente, por favor. La negociación. ¿Qué es importante la negociación y la aceptación? En la negociación necesitamos ver que la persona empiece a ajustarse poco a poco, empiece a aceptar y a reconocer esta forma en cómo están recibiendo sus clases, esta forma en cómo están interactuando con sus amigos, este corto tiempo que están visitando a sus amistades. Hay una negociación y hay de alguna manera un reconocimiento que lo que nos ha permitido vivir
y estar sanos hasta hoy es precisamente ese reacomodo que cada una de las personas hemos hecho. Nos hemos llegado a sentir enojados con nuestros padres, con nuestros profesores, pero principalmente con nuestros padres, cuando no nos permiten, ¿verdad?, salir y movernos, ir. Hay que comprender y negociar también con nuestros padres, con nuestros profesores. La siguiente, por favor, después de la negociación, entonces, ¿qué necesitamos hacer, Chava? Aceptarlo. Esta aceptación tiene que ser una aceptación consciente, una aceptación agradable. Ustedes, como parte de la humanidad, están en una etapa de formación donde su personalidad, donde su definición como seres humanos está en proceso. Creo y considero que es una muy buena oportunidad para ustedes hoy en día a aprender a cómo capitalizar esta condición adversa, esta condición diferente de vida. Quienes en esta etapa en la que están ustedes han logrado sobrellevar, resolver, darle soltura, darle respuesta a cada una de estas etapas, felicidades. Felicidades, porque es lo que el cerebro, es lo que necesitamos como seres humanos para, vuelvo a insistir, para seguir viviendo. ¿Qué se sugiere a los jóvenes hacer la siguiente en estos tiempos? Se sugiere llevar a cabo actividades que le agraden, que estén dentro del parámetro de las protecciones sanitarias. En este momento pueden y tienen la posibilidad de elegir algún deporte, tienen la posibilidad de llevar a cabo algún cambio en su alimentación, tienen la posibilidad, la siguiente por favor, de acercarse con alguien de su confianza, tienen la posibilidad de hablar, de revisar otros temas, de aprender tal vez otras situaciones, hoy que tienen todo lo que tenemos al alcance, la información. Créanme que es un tiempo muy valioso en el cual ustedes han tenido en estos poco más de 400 días la posibilidad de experimentar otro tipo de aprendizaje, de descubrir otra forma, otra habilidad, todas sus capacidades que tal vez anteriormente no las habían necesitado poner en práctica. Entonces es importante hablar, acercarse con los medios telefónicos, digitales, con las otras personas. La siguiente, en caso de tener alguna situación de tristeza, molestia, malestar, la siguiente por favor, pueden ustedes tener presente que estas manifestaciones fueron normales, fueron necesarias al inicio de la pandemia, pero que pueden estar de una manera recurrente. Si alguna de ustedes, jóvenes, está presentando o reconoce que a pesar de todos los elementos, la información, la orientación, el acercamiento que han tenido con su equipo de profesores, con sus amistades, presentan ustedes falta de apetito, problemas para dormir, enojo, rabia, insultos entre sus hermanos, con sus padres, o hay llanto frecuente, no están solas, no están solos. Hoy, como sociedad, como parte de una misma comunidad, todas y todos nos debemos apoyar. Si tú has llegado a sentir esto, la siguiente, por favor, quiero que primero que sepas, todas y todos como seres humanos, estamos encontrando formas diferentes de adaptarnos. La adaptación es la bandera blanca de la sobrevivencia, es importante, pero vuelvo a insistir, si te sientes desesperado, angustiada, frustrada, irritable, enojada, que no encuentras una alternativa, hay las opciones que te estamos poniendo el día de hoy a tu alcance. La línea de la vida, 800-911-2000, aquí en el centro, en el CAPA, 9933-572214, y de manera general, 317-7049, Dirección de Salud Psicosocial. Hay muchos servicios psicológicos, médicos que pueden orientarte, que te pueden escuchar, que pueden contenerte y que te pueden dar una alternativa de encontrar la luz. Vamos por muchos días más
en paulatino retorno a una nueva normalidad. Y vuelvo a insistir, tienes la capacidad de adaptarte, tienes la capacidad de encontrar y construir nuevas formas de vivir, tienes la capacidad de ser feliz, ser consciente y tener una agradable convivencia con tus seres queridos, con tus familiares, con tus profesores, con tus amistades. Gracias. Psicóloga Susana Vázquez López, sin duda alguna, es un tema bastante interesante y de gran relevancia en estos tiempos. Gracias por proporcionarnos toda la información que ha puesto a disposición de nuestro público. Se les recuerda que en el chat se va a volver a compartir esta información, o bien ya tienen ustedes los datos para contactar en caso de ser necesario. Les recordamos también a nuestra comunidad que tenemos los consultorios psicopedagógicos que nuestra casa de estudios pone a su disposición como parte de esta comunidad universitaria ante este tipo de situaciones que ustedes también pudieran estar presentando. Para continuar con nuestro panel de expertos, tenemos nuestro cuarto tema. Para ello quiero invitar a la psicóloga Lorena Zapata García, quien nos acompaña el día de hoy con el tema desde la tanatología, cómo dar malas noticias. Brevemente, su semblanza curricular la voy a mencionar por cuestiones de tiempo. Ella es maestra en terapia familiar sistémica, cuenta con una certificación básica y avanzada en EMDR, que es procesamiento a través del movimiento ocular, entre múltiples actividades que ella ha desarrollado a lo largo de su carrera profesional como docente, terapeuta, en fin, un amplio currículum. Psicóloga, le doy la más cordial de la bienvenida y cedo los micrófonos a usted. Tenemos 15 minutos para el desarrollo de su tema. Bienvenida. Muchas gracias y un placer escuchar igual a mis antecesoras. Este tema es importante dentro de los estudios que me avalan. Estoy en la formación de un diplomado en tanatología. La psicóloga Broca mencionaba muy acertadamente que para tú poder hacer una intervención más profunda necesitas tener estos estudios, por supuesto, necesitas tener una especialidad para poder ser terapeuta, necesitas tener una especialidad en terapia o haber hecho estudios en terapia, cualquiera de sus líneas, ¿no? Y bueno, yo estoy en el proceso de compartirles mi presentación, espero que se pueda. De todos modos, también ya la tiene ok, ya abrió. Ya la tienen ustedes también. Entonces, yo les voy a hablar de cuál es la guía o una guía aproximada de lo que es dar malas noticias. Hace rato yo leía un poco en los comentarios el impacto que ha tenido sobre algunas personas, bueno, pues como el duelo que se vive a partir de la pandemia. Escuchaba a la maestra Susana hablar de cómo la adaptación es tan importante en estos nuevos o en este nuevo proceso, ¿no? Les comento esto, las malas noticias son malas noticias, ¿no? Entonces, pues nos dicen o nos sorprenden, ¿no? Tengo dos noticias, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres primero? Hemos escuchado en las caricaturas o en los programas de televisión, tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieres primero, no? Para Bogman, una mala noticia es aquella que afecta drásticamente, negativamente la perspectiva de vida en una persona, en un paciente. Entonces, aquello que se afecta drásticamente, que va a haber un cambio. ¿Qué tenemos que considerar para esto? ¿Qué es una mala noticia? ¿Por qué es tan difícil dar malas noticias? Y hasta dónde hay que brindar información o hasta dónde el paciente también desea conocer la información. Yo trabajo para el Hospital del Niño, entonces en el Hospital del Niño nuestros usuarios no solo son los niños, sino son los padres de familia. Y a veces a los familiares es un poquito más complicado
poder acercarte a ellos. Pero bueno, una comunicación relacionada con el proceso de atención médica conlleva la percepción de una amenaza física o mental y el riesgo de ver sobrepasadas las propias capacidades en función de un estilo de vida establecido, existiendo una objetiva y subjetivamente pocas posibilidades de un afrontamiento negativo para cualquier suceso. Vamos a definir un poquito, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, una mala noticia o dar una mala noticia no es una tarea agradable, es una tarea desagradable, y personalmente, como profesionales de la salud, es una tarea que en muchas ocasiones, a ver, así como quién lo va a hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que considerar? Las reacciones del paciente, por supuesto, o la de los familiares. ¿Por qué? Porque una noticia en estos contextos implica un cambio futuro drástico y en muchas ocasiones permanente, como la muerte o una enfermedad crónico-degenerativa que nos puede dar paso a la muerte, ¿no? Hay que verificar que el enfoque médico que interviene en el contexto del tratamiento, porque cuando nosotros vamos a un servicio médico, a un servicio de salud para poder obtener la salud, que además lo dice la Organización Mundial de la Salud en sus conceptos para la obtención de la salud, y esta expectativa no es cumplida, entonces hay un sufrimiento todavía mayor, y la expectativa o no se están cumpliendo mis necesidades. Por supuesto que como personal de salud, tu intención o tu primera intención, y si yo hago un sondeo en este momento acerca de cuáles son las razones por las que tú decides estudiar la carrera que estás estudiando en materia de salud, pues vas a decir para ayudar a que las personas obtengan salud, obtengan bienestar, obtengan una mejor alimentación o estén acompañadas en su proceso de atención. Sin embargo, el brindar una mala noticia, bueno, nos puede causar un miedo inminente a causarle dolor a otras personas. Pero aquí hay una pregunta bien interesante. ¿Cómo aliviamos el dolor emocional? ¿Cómo podemos ayudar a aliviar el dolor emocional? Bueno, pues a través de la manifestación, el reconocimiento, a través de la gestión de las propias emociones. ¿Qué influye? ¿Qué factores influyen al momento de comunicar una mala noticia? Bueno, pues tenemos que considerar el miedo a causar dolor, el dolor empático, ¿no? Como seres humanos, en muchas ocasiones desarrollamos sentimos el dolor que están sintiendo las otras personas, el miedo a ser culpado, no hiciste lo suficiente, no hicieron lo suficiente, perdón ahí porque se repitió, el miedo a consideraciones y aspectos legales. Voy a demandar a este hospital por lo que hicieron o por lo que no hicieron, o le voy a demandar a usted porque usted me aseguró que mi paciente, que mi familiar iba a estar muy bien, ¿no? Que iba a salir de esto. El miedo a lo desconocido. No sabemos cómo van a reaccionar, no sabemos cómo va a reaccionar el paciente, no sabemos cómo van a reaccionar sus familiares. Y, por supuesto, el miedo a expresar emociones. Es que a mí ver que la gente llore no me gusta, no es lo mío. O sea, yo vengo aquí a brindar atención, yo vengo aquí a dar consultas, yo vengo aquí a atender, yo no vengo aquí a ver que la gente llore. Eso no es conmigo, ¿no? Y, por supuesto, el miedo a la propia muerte, a la expectativa de vida que nosotros como seres humanos tenemos, ¿no? Bueno, ¿qué es importante para los pacientes? Bueno, para los pacientes, cuando un paciente recibe mala noticia, necesita un personal de salud competente, necesita un personal de salud honesto, con un diagnóstico concreto, con un lenguaje corporal y un lenguaje transparente, ¿no? No un personal nervioso, no un personal tratar, ensayar, hablar frente al espejo como personas, como profesionales de la salud. Tienes que tener herramientas y en muchas ocasiones no las traemos. Es que soy muy tímido, es que soy muy tímida. Necesitas desarrollar herramientas porque en este momento una persona necesita de toda tu experiencia
para poder comunicarle una noticia que muy probablemente va a ser trascendente en la toma de decisiones a futuro, en su familia y con su propia salud. Entonces, es bien importante que el personal médico tenga todas estas competencias desarrolladas. Y bueno, el contacto físico no es tan valorado, ¿no? Las personas la persona que está recibiendo mala noticia no siempre requiere un abrazo y no es tan recomendable. A lo mejor pedir permiso, permitirme, me permites que te acompañe en esto. Aquí vamos a entender un poquito esta parte multidisciplinaria del abordaje, cómo abordamos multidisciplinariamente, ¿no? Y de dónde es su importancia. Para los familiares, bueno, parejas, hijos, padres, siempre ellos son un soporte emocional para el paciente, son un soporte, entonces también tienen que estar informados. Y aquí importante es que se les debe conceder a ellos el protagonismo. O sea, aquí el protagonista no es el personal de salud que le está garantizando que si se apega al tratamiento puede haber una historia de éxito. Aquí lo importante es brindarle el protagonismo a los familiares y al paciente, que ellos logren su propio proceso de adaptación. Finalmente, la pérdida de la salud es un duelo. Hace un momento la maestra Susana comentaba que nosotros vivimos diferentes duelos a lo largo de nuestra vida. Por supuesto, para iniciar algo tienes que terminar. Para iniciar la primaria terminaste el kinder, para iniciar la secundaria terminaste la primaria y así sucesivamente. Para iniciar la adolescencia diste fin a la infancia. Para dar paso al mundo laboral, diste fin a tu mundo o a tu vida de estudiante. Por supuesto, así es. Entonces, como nuestra vida está llena de duelos, nosotros necesitamos poder reconocer que en este momento no somos actores antagónicos, estamos haciendo un acompañamiento. La familia pasa por diferentes etapas. Bueno, obviamente, el primer choque es un impacto emocional, obviamente, o sea, ¡pum! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Posteriormente, la familia propiamente, a partir de sus experiencias, porque probablemente en la historia de la familia ya ha habido malas noticias similares como cáncer, insuficiencia renal crónica, diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca. Entonces la familia se adapta o se recupera también como el bambú. Comenzamos a conocer términos como la resiliencia, ¿no? Como el bambú que se cae y regresa. Entonces la familia, ¡fum!, regresan a lo mejor instantáneamente, a lo mejor no tanto. ¿Qué es importante aquí? Reconocer que la propia familia tiene o sea, que el paciente con su familia tiene sus elementos de crecimiento, pero además estamos acompañando. Entonces, a ver, recoger las emociones, recoger las negatividades, los malos pensamientos, a ver, ¿cuáles son sus dudas? A ver, ¿qué necesitan para poder, pues para que haya un acompañamiento real a todo esto? Bueno, no todos los pacientes quieren saber, ni todos los pacientes quieren que su familia sepa, también eso es importante. Y en la Carta de los Derechos de los Pacientes dice que el paciente tiene el derecho de ser partícipe, no siempre la familia lo tiene, a veces el familiar es el que viene y dice no quiero que le digas nada a mi paciente, pero aquí hay que considerar algo: si nuestro paciente es menor de edad, entonces sí hay un tutor, porque la ley en México así lo dice. Pero si nuestro paciente es mayor de edad, el paciente tiene derecho a conocer cuáles son los aspectos de su enfermedad y su tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son, cuando nosotros estamos con o tenemos toda esta información, tenemos que evitar cualquier exceso de información, porque en ocasiones el exceso de información puede ser peligroso, ¿no? Por ejemplo, no sé, algún pequeño error. Es que no vimos que había un coágulo y entonces, o sea, esa información puede ser, no puede ser buena. El error médico existe porque es un error humano. No estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que
en el tratamiento, todos hemos visto alguna vez alguna película o alguna serie en donde están haciendo una intervención y tenemos una idea acerca de lo que puede ser en ese momento la crisis, ¿no? Una urgencia, una emergencia o hacer esto, ¿no? Entonces, también sabemos y reconocemos que como seres humanos manejamos las emociones de forma diferente y también nuestro cuerpo reacciona a la enfermedad de forma diferente. Los que tenemos la fortuna de sobrevivir al COVID, como perfectamente sabemos que reaccionó o que se manifestó en nuestros cuerpos de forma diferente. Así son las enfermedades. Entonces, pero usted me garantizó que iba a pasar esto, sí, pero no sabíamos que iba a reaccionar de esta manera. No sabíamos en pacientes con comorbilidad, obesidad, hipertensión, diabetes, funcionó esto, pero ese gordito salió vivo, sí, pero su cuerpo reaccionó de forma diferente. Que es importante responder las preguntas formuladas. No voy a poner palabras en la boca del paciente o del familiar y necesito responder las preguntas que me están diciendo, lo que me están preguntando. No puedo responder algo que no me están preguntando, ¿sí? Por supuesto que aquí es importante porque en muchas ocasiones esta transmisión de malas noticias requiere una respuesta inmediata tanto del paciente o de los familiares para la decisión de lo que se va a hacer en el tratamiento. Hay que tomar en consideración esto y hay que poner por encima la experiencia y el valor del diagnóstico médico. O sea, el médico es quien es autoridad en la materia y es quien sabe. En el caso de los psicólogos realizamos un acompañamiento. Quien es un médico tratante es quien realiza, quien da la mala noticia. Nosotros, bueno, en el caso de lo que me ha tocado hacer, hacemos un acompañamiento. Este acompañamiento nos permite ayudar y visualizar cuáles son las posibilidades de recuperación de la salud emocional de nuestro paciente y de nuestro familiar. Bueno, antes de dar una mala noticia, tenemos que tener una evaluación completa de la situación, ¿sí? De la enfermedad, del diagnóstico, de la historia familiar, cuál es la religión que ellos tienen, porque las personas en este punto de la vida se aferran a sus ideologías de fe. Considerar cuáles son los elementos de la idiosincrasia de cada paciente. Las creencias religiosas son básicas en este sentido. Diseñar posibles relaciones con los familiares, señor, señora, papá, mamá, tío, para hacer un acompañamiento. Promover la esperanza sin mentir es importante. ¿Cómo promovemos la esperanza sin mentir? No le decimos, yo le aseguro, yo le garantizo que va a estar bien. Tú le puedes asegurar que si él le acompaña en este proceso, la carga va a ser entre los dos. No le puedes garantizar la salud, le puedes garantizar que si lo acompaña y le apoya y le ayuda, entonces va a ser menos lo que van a hacer, ¿sí? Hay que brindar esperanza sin mentir a nuestro paciente o a nuestro usuario. Y bueno, si el paciente lo pide, hay que informarle abiertamente lo que está pasando. Aquí les decía yo, valorar la relación del médico y del paciente, ¿sí? Aquí el grado de confianza y sobre todo fomentar la confianza en el médico. El diagnóstico médico y la decisión médica tienen en muchos casos el sentido propio, o sea, por algo es médico, él conoce y sabe y nos está brindando toda su experiencia. Bueno, existen diferentes modelos para dar malas noticias. Aquí yo les presento un modelo de 6 pasos y en todos los modelos que para dar malas noticias nos piden, ante lo que anteriormente mencionaba, una evaluación para poder, una evaluación del diagnóstico, del tratamiento, de la familia. Este análisis que hay para todo esto, el reconocimiento de qué, cuándo, qué es lo que quiere saber el paciente y qué no, qué sí y qué no, qué información se puede hacer con un acompañamiento, una educación, una reeducación en el caso de hipertensión, diabetes, obesidad, insuficiencia renal. Hay programas de educación para la salud para poder llevar una calidad de vida lo más saludable posible. Y bueno,
responder adecuadamente a las reacciones, gracias a las reacciones del paciente, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras reacciones socialmente aceptables y las comunicamos? Este es un modelo de 6 pasos. Tenemos el modelo ABCDE, que es bastante parecido, y el modelo de entorno, percepción del paciente, invitación, comunicación, empatía y estrategias a desarrollar. Es un modelo EPICE por su traducción a las siglas en español, pero que se llama en inglés SPICES. Entonces, ¿es importante cerrar ciclos? Por supuesto que es importante cerrar ciclos. El ser humano tiene es importante para el ser humano hacerlo, renovarse y por lo tanto cerrar lo anterior. Sin embargo, cada vez resulta más difícil para las personas reconocer sus emociones en torno al duelo. Es importante reconocer las emociones para poder cerrar estas etapas anteriores, estos duelos, estas despedidas, donde no hay cuerpo físico, como en el caso del COVID. Es importante reconocer que como psicólogos hacemos un acompañamiento y podemos establecer estrategias que le permitan a nuestros pacientes la recuperación en cuanto a sus emociones. Y yo les voy a decir una cosa, si el cuerpo es fuerte, soportas emociones. Por eso en muchas ocasiones la enfermedad aparta a familiares y pacientes por la fortaleza. Entonces, si tú no puedes con tus emociones, yo puedo ayudarte con eso. Es bien importante. Yo les agradezco mucho la oportunidad y les mando todo mi cariño. Muchas, muchas gracias. Psicóloga Lorena Zapata García, muchísimas gracias por abordar este tema tan interesante y sin duda alguna todos los seres humanos vamos a atravesar un camino en donde vamos a cruzarnos por ese rumbo y es importante conocer, anticipar, prever qué poder hacer y cómo trabajar ese tipo de emociones en relación al cuidado y al manejo de las emociones en este tipo de situaciones. Bien, para dar continuidad con el orden del día, vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas con nuestro público y vamos a empezar de acuerdo a su orden de participación. En primer lugar, tengo una pregunta para la psicóloga Elba Doris, quien nos estuvo hablando acerca de temas también de tanatología. Y bueno, tenemos los comentarios de nuestro público, quienes nos preguntan cómo podemos desarrollar este proceso del duelo ante la muerte de un ser querido. Ya nos han hablado algunos temas recientemente, pero esta pregunta va dirigida a usted específicamente. ¿Pudiera usted ayudarnos con alguna información? Hola. Sí, ya de vuelta. ¿Cómo podemos desarrollar este proceso de duelo? Este proceso de duelo, muchas veces, conociendo lo que hablábamos hace un momento sobre los tipos de duelo, si es un duelo anticipado, es muy diferente, obviamente, si fuese una pérdida, una muerte repentina, una muerte súbita. Pero ¿cómo podemos desarrollar uno u otro? Al final, como se ha mencionado en las etapas, el desarrollo implica vivir un proceso que depende de los factores que mencionábamos con anterioridad. Un impacto de shock, una negación, ¿cómo lo vamos desarrollando? Es importante identificar cómo vamos manejando nuestras emociones. Ese enojo que se puede convertir en una ira contenida, en una ira o un enojo hacia sí mismo, o en una agresión o en una ira que se dirige hacia el exterior. ¿Sí? Buscamos hacer estos tratos, buscamos hacer estos acuerdos, buscamos aliviar nuestros sufrimientos en base también a nuestras concepciones religiosas y espirituales y damos paso a una gama de emociones y sentimientos muy fuertes que puede ser muy duradero, como es un estado de depresión, donde también es importante el hacer un reconocimiento propio de cómo está impactando en mi vida. Porque muchas veces cuando se vive depresión también podemos manifestar muchísima ansiedad
A mí a consulta me han llegado muchas personas, por ejemplo, muchos varones que están manifestando un elevados síntomas de ansiedad. Sabemos que la ansiedad, por ejemplo, va a afectar todas las áreas de nuestra vida a nivel de sistema cardíaco, sistema respiratorio, sistema muscular, etcétera. Y después de poder ubicar si hay un estado depresivo y hay manifestaciones de ansiedad, nos enfocamos a el poder identificar también con mucha conciencia y claridad cuándo nos vamos sintiendo más en paz, cuándo nos vamos sintiendo más adaptados, cuando ya voy llorando menos o voy ajustándome a las diferentes actividades de mi vida, voy recuperando lo que hacía antes, voy readaptándome a la dinámica familiar, al sistema familiar, porque sabemos que un duelo va a implicar muchos cambios en la dinámica de familia y me estoy dando cuenta que me estoy readaptando y que estoy volviendo a retomar mis actividades y sobre todo que aquí hay un punto muy importante que es estas diapositivas que por ahí me faltaron y que hablan básicamente de que a toda pérdida, sea por muerte o sea por cualquier otro tipo de pérdida, se le va a dar un nuevo significado, ¿sí? Pero tenemos que estar muy atentos a todos esos signos, a todas esas señales que la vida nos va poniendo en el camino, que con las redes de apoyo, por ejemplo, podemos ir sobrellevando poco a poco. Entonces, ¿cuáles son esas señales? Y cada duelo es personal, cada crecimiento en duelo se va a vivir así de manera muy individual, cada quien va obteniendo las propias señales y los propios signos de cómo van a ir creciendo al ritmo y cómo le van a dar un nuevo significado a esa pérdida vivida. Entonces, es así este desarrollo doloroso, este desarrollo de vivir estas crisis de duelo. Espero haya quedado por ahí un poquito contestada, ¿no? La pregunta elaborada. Claro que sí, psicóloga. Por otro lado, tenemos también un comentario que es muy recurrente. Ya ustedes nos han hablado acerca de la depresión, la tristeza, pero algunos rasgos muy característicos que esta manifiesta podría ser podría explicarnos a mayor detalle si la tristeza se manifiesta solamente con ciertos rasgos de personalidad o ciertas dinámicas de interacción, o hay puntos muy específicos que pudieran describirlo para que quienes están escuchando pudieran identificar en caso de tener esta situación, pudieran identificarlo y pudieran a través de esta Expo Convivir acercarse a los consultorios psicopedagógicos de la universidad para abordar alguna situación que se esté manifestando en relación a qué es la tristeza y cómo lo están desarrollando. Claro, sí, no, la tristeza no se manifiesta obviamente solamente llorando, haciendo como estas actitudes, ¿no? De a lo mejor de exagerar estas emociones. Yo creo que aquí lo más importante es que todos seamos respetuosos, empáticos y abiertos a cómo cada miembro de la familia expresa esa tristeza. Las niñas, los niños, los jóvenes, adolescentes, mamá, papá o las personas mayores van a manifestar su tristeza de una forma muy diferente. Hay personas que no pueden llorar el duelo o que lo lloran muy poco o porque no se permiten contactar esas emociones. Hay personas que lo pueden canalizar, a lo mejor mucho dedicándose a alguna actividad en particular, como por ejemplo el deporte o por ejemplo leer mucho, etcétera, o a conductas evasivas, que también es muy particular en algunas personas, el poder evadir, el contactar con esa tristeza, ¿no? Entonces, parte de esta inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad que vamos a desarrollar para poder empezar a identificar qué es lo que estoy sintiendo. La tristeza es una emoción que se evade con muchísima facilidad y anteponemos el enojo y escondemos la tristeza. ¿Por qué? Porque no nos gusta a lo mejor mostrarnos vulnerables y con el enojo tenemos algunas ganancias secundarias.
por ahí, ¿no? Manipulamos el ambiente, por así decirlo. Entonces, sí es muy importante el poder expresarlo abiertamente, tener esta comunicación muy clara de reconocer, en este momento me estoy sintiendo triste, o el decirle a los demás, eso que me dijiste o aquello que tú, esa actitud tuya me hace a mí sentir triste, me gustaría que habláramos más al respecto, ¿no? Entonces, efectivamente, lo podemos bloquear, lo podemos negar, podemos evadir la tristeza o podemos expresarla muy, muy, muy abiertamente, ¿sí? Como decían mis compañeras panelistas, efectivamente nadie se ha salvado de esto. Todos tenemos un grado de vulnerabilidad ante nuestras pérdidas que hemos tenido, de muerte o cualquier otra pérdida significativa. Que sí podemos acercarnos a buscar la ayuda, siempre va a ser muy oportuno el que nos demos esa oportunidad de poder ampliar esta gestión emocional. Sí, la mayoría tengo claro que son estudiantes de esta rama, ¿no? De lo que es la psicología o de ciencias relacionadas con la salud. Sí va a ser muy importante, porque parte del autocuidado es el poder darnos esa oportunidad de que estamos en esta formación, que somos los primeros que tenemos que cuidarnos para poder también cuidar a otros, porque ya se acercarán personas a mí. Si saben que yo estudio psicología, que voy en tal grado, que voy en tal año, que me falta poco o que soy egresado, etcétera, las personas con mucha facilidad se acercan. Pero tengo que tener esta capacidad de gestionar mis emociones, y para eso siempre va a ser oportuno el acercarse, el pedir ayuda para poder lograr esta adaptación a lo que venga, ¿sí? Efectivamente, claro, a lo que venga. Claro que sí, psicóloga, muchísimas gracias por su aportación. A continuación tenemos una pregunta para la doctora Gloria Ángela Domínguez Aguirre. Nos preguntan algunas personas brevemente, ¿por qué es importante conocer el tema de la adopción y por qué es relevante para estas nuevas generaciones? Bueno, porque no sabemos cuántas personas adoptadas existen alrededor de nosotros. Muchas veces se ha mantenido el tema en secreto y eso obviamente afecta a las personas que provienen que llegan a sus familias de esta manera. Entonces, tener sensibilidad y saber cómo abrir el tema, sobre todo no tocar el tema de la adopción como una burla, como sorna, es como una broma, o sea, que no es broma, por supuesto, común esto de, es que tú eres el adoptado, es que a ti te recogieron de la basura, es que tú llegaste en tal forma, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, disminuye la posibilidad de que las personas adoptadas puedan hablar acerca del tema. Entonces, ¿por qué es importante? Porque no conocemos cuántas personas con este origen hay alrededor de nosotros, y la sensibilidad que podamos tener ayuda a que esas personas hablen acerca del tema. Por eso es importante. Ahora bien, con respecto a esas generaciones, yo soy docente en psicología y me doy cuenta de que muchos de los estudiantes, de estos jóvenes que ahorita me están escuchando, tienen mucho más apertura a considerar la adopción como una opción de familia, sin que necesariamente sea proveniente de una infertilidad o esterilidad. Entonces, por eso es importante que desde ahorita lo vayan considerando. Por eso es importante hacer del tema algo común, de lo cual se pueda hablar con respeto, por supuesto, con una curiosidad genuina, pero sobre todo sabiendo, con respeto y con sensibilidad. Por eso me parece muy importante tocar el tema. ¿Qué rasgos culturales están afectando o impiden que este tema sea más abierto en nuestra sociedad, hablando del entorno inmediato, que sería nuestro estado? Pues yo creo que, vamos, como cultura mexicana somos muy dados a lo genético, ¿no? A los parecidos, a que en la familia las cosas son así, a que tenemos una identidad familiar que nos genera pertenencia, sentido de pertenencia, ¿no? Y entonces el hecho de que una persona no cuente con esa relación genética, de pronto puede ser un poquito resistente el que se pueda sentir involucrada, realmente parte de la familia, y que le cueste trabajo hablar del tema, por supuesto. O sea, no es que todas las personas adoptadas tengan que ir hablando por la vida así como, hola, mucho gusto, soy Gloria, soy adoptada. Por supuesto que no, pero sí que haya esta sensibilidad, esta apertura para poder tener en consideración este origen.
Obviamente hay algunas disciplinas que van a estar más afines al tema, que tendrán que tener mayor sensibilidad, todas las del área de salud y las del área de educación, por supuesto, ¿no? Porque son finalmente como quienes tienen mayor presencia, mayor acercamiento en el desarrollo de las personas, en el desarrollo emocional de las personas. Sin duda alguna es un tema de gran importancia y me atrevo a comentar que tenemos un camino muy largo por recorrer a diferencia de otras naciones. Sin embargo, ya estamos dando los primeros pasos y conocer este tema de primera mano de una experta, pues es de gran ayuda para quienes estamos de este lado escuchando la plática. Muchas gracias, doctora. Gracias. Tenemos por aquí una pregunta. Quiero aprovechar para invitarles a seguir mi página de Facebook que Claro se llama que sí. Familia Sin Cigüeña. Aquí les voy a poner el link en el chat. Hablo de adopción y pues yo creo que puede ser de mucho interés para algunas personas. Claro Gracias. que sí, doctora. De hecho, todas ustedes pueden dejarnos los datos en el chat para que quienes están escuchándonos y necesiten o quieran contactar a alguien más para el desarrollo de comentarios, dudas, preguntas, pues bueno, lo puedan hacer a través de la línea directa con ustedes. Bien, para la psicóloga Susana Isabel Vázquez López tenemos una pregunta por aquí en relación a cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes en las aulas que están viviendo un duelo por alguna pérdida familiar o divorcio de sus padres. Sabemos que son temas muy complejos, muy comunes, pero sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia, el tema es más sensible aún de lo que había sido anteriormente. Si pudiera usted comentarnos algo al respecto, psicóloga. Sí, por supuesto, tiene toda la razón. Juntamente con la pandemia se han presentado circunstancias disruptivas, circunstancias de disfuncionalidad. No es que se hayan exacerbado, sino que se están dejando mirar todas estas condiciones que tal vez anteriormente por nuestro mismo estilo de vida, por nuestra misma forma de tener al día a día el corre-corre, no observamos. ¿Cómo poder ayudar a un joven, a una joven que manifiesta que tiene alguna dificultad con sus padres o que están viviendo circunstancias adversas? En primer momento, mostrar empatía, mostrarle atención, mostrarle interés en que se le escucha, escuchar el dicho, escuchar sus emociones, escuchar sus expectativas, permitir que exprese la rabia, la frustración, la tristeza, la desesperación o la duda de qué va a pasar. El poderle manifestar el apoyo, el que no está sola, no está solo, el que no es la única persona que hoy en día está enfrentando esa circunstancia, en que esa circunstancia corresponde a los padres, a los adultos, encontrar una forma resolutiva, que efectivamente no es tal vez la condición que quisiera estar viviendo, sin embargo que esa condición de separación o de toma de decisión no le corresponde al joven, a la joven, le corresponde a los padres de familia. Lo que sí le corresponde a los jóvenes es precisamente reconocer el impacto que tiene esa condición que están viviendo en sus familias, reconocer sus emociones, buscar alternativas, buscar un vínculo con amistades, con profesores y, si considera pertinente, también con un personal especializado. ¿Por qué no? Como ya lo comentaban en relación a poder acudir a los centros psicopedagógicos o a algún especialista. Entonces, que tenga la confianza, que tenga la apertura, tanto el profesor o la profesora de escuchar, que le dé la trascendencia, que le dé un tiempo de su vida y sobre todo que le muestre empatía, aceptación, que no rechace, que no disminuya, que no menosprecie el sentir del joven, de la joven, y que se vincule con un servicio especializado. Muchísimas gracias, psicóloga. Sin duda alguna, estar atentos a estos focos rojos que el joven, el niño, el adulto presenta
es necesario para la prevención de alguna situación lamentable que pudiera ocurrir por la falta de atención previa a quienes estamos en el entorno de una persona que está padeciendo un duelo y el manejo, la gestión de sus emociones no ha sido la idónea y no tiene este acompañamiento. Por eso es súper importante acercar a nuestra comunidad a temas como estos, acercarlos y hacerles saber que existe un consultorio psicopedagógico en el caso de todos los estudiantes universitarios de nuestra casa de estudios, que cuentan con un espacio para poder acercarse, poder externar y trabajar esto que usted ha mencionado, que es muy importante, expresar la emoción y trabajar sobre ella para prevenir precisamente situaciones que pudieran terminar en una cosa no agradable, no apta, no adecuada para el joven. Por otro lado, hablábamos con la psicóloga Lorena Zapata García sobre cómo dar malas noticias, cómo abordar este tema. Por aquí tenemos algunas preguntas, o más bien algunos nos han solicitado que nos digan cómo abordar una mala noticia cuando un familiar se encuentra en una situación de emergencia, cómo poder dar esa mala noticia a algún familiar, a los padres de un hijo accidentado o un fallecimiento. ¿Qué tips, qué recomendaciones pudieran abordarse en este momento para que quienes tengan la necesidad de hacer uso de esta información lo puedan hacer de la mejor manera cuando tengan que presentarse una situación lamentable? Fíjate qué interesante, cómo dar una mala noticia en una situación de emergencia a los padres, a un familiar, acerca de... hoy día nos enfrentamos a situaciones de emergencia a cada instante, desde una desaparición, un accidente, qué sé yo. Es muy importante, bien importante que podamos entender algo. El duelo anticipado del que habló la psicóloga Broca hace un momento, en muchas ocasiones no nos deja manifestar todas nuestras emociones. Algo que personalmente he hecho, yo me he documentado mucho en este sentido. He tratado de leer todos los modelos, todas las formas, todo... He practicado frente al espejo, me he grabado con mi celular y me he escuchado a mí misma lo que estoy diciendo. Y por supuesto, tratar en este acompañamiento, tratar a los padres de familia con mucho respeto, tratar al usuario, al familiar con mucho respeto. Sobre todo en el reconocimiento, yo le invito y voy a utilizar y me voy a dar permiso de utilizar estas palabras. Le invito y le digo, en este momento entiendo que estás pasando por una situación difícil, que estás abrumado, que te sientes devastado y que a lo mejor hasta quisieras ya estar muerto. Pero es importante que entiendas que tienes que tomar decisiones importantes en este momento y que en este momento se necesita de tu fuerza para hacerlo. En este momento se necesita de tu fortaleza y con eso también honras a la familia. Cuando estamos hablando de una situación de muerte, con esto honras a tu familiar. Vas a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de una situación de emergencia, de una muerte por accidente, de una muerte súbita, de un asesinato, de ese tipo de cosas, la familia que queda, tiene que tomar decisiones, tiene que ver la funeraria, el Ministerio Público, una serie de trámites, documentos que suelen ser abrumadores. Entonces trato de anticipar a la familia a una situación de esta. Y busco entre los familiares quién es el que tiene que está menos perturbado, que puede, o sea, porque en la familia tenemos gente que se deja llevar por las emociones, pero así, que son, decimos en Tabasco, mecha corta. Pero también tenemos familiares que son muy centrados, entonces tenemos que buscarlos, es una búsqueda inmediata, ese es tu trabajo no es ahí acompañar y decirle, ay, pobrecito, no, tu trabajo es acompañarle, guiarle, ponerle la lámpara para decirle, este es el camino. Entonces, nuestro trabajo es decirle, en este momento tienes que tomar decisiones importantes y es una forma de honrar la memoria y de honrar el recuerdo. Te puedo acompañar, pero no lo puedo hacer por ti. Puedo estar aquí a tu lado, pero no lo puedo hacer por ti.
importante, yo trato siempre de tener agua cerca. ¿Por qué? Porque el agua, ofrezco agua, gustas un poco de agua, un poquito de agua, toma agua para que entre el líquido a tu cuerpo y tu oxigenación comience. El agua entrando al cuerpo también se va al cerebro y entonces las ideas comienzan a llegar. Es decir, dentro de las técnicas que podemos utilizar, las estrategias que podemos utilizar, ofrecer agua, el reconocimiento que estamos aquí y ahora y que te toca tomar decisiones y que es una forma en la que damos fin a esto y además damos inicio también al duelo. ¿Cuántas personas, cómo, quién, identifico? ¿Quién está más en el hospital? Si me toca estar en el hospital, ¿quién está afuera? ¿Qué familiares? Y agradecer. Yo les agradezco, no son de mi familia, pero son mis usuarios y es mi profesión y es mi vocación. Y les agradezco estar el día de hoy aquí acompañándole en este dolor. Les pido que en este momento no hagan preguntas acerca de, pero ¿quién lo mató? ¿Pero cómo fue? Pero es que yo le dije que no saliera. O sea, en este momento, este no es el momento indicado, ni son las palabras indicadas. Acompañen en muchas ocasiones, si no tienen nada bueno que decir, por favor acompañen en silencio. Me doy el permiso, salgo de la unidad e identifico. ¿Por qué? Porque no solo es una muerte, afecta también a la sala médica. Urgencias queda devastado también. O sea, el personal médico queda también devastado. El personal médico está tratando también de procesar. No pudimos hacer más. Entonces creo que nuestro deber es acompañar, guiar, mostrar el camino y además centrarnos. Estamos aquí y ahora. Necesitamos tomar decisiones difíciles y les aseguro, se me pone la piel chinita de pensarlo porque me ha tocado hacerlo muchas veces y le agradezco a Dios la oportunidad. Yo soy una fiel creyente de la espiritualidad. Le agradezco a Dios la oportunidad de poder acompañarte en este proceso y de poder decirte que sé que no es fácil, pero vas a poder porque tienes a toda esta gente que está aquí acompañándote, amándote y están aquí contigo para soportarte. No estás solo en esto, pues. Entonces, creo que esas son las estrategias que yo he utilizado, que les comparto. No olviden la preparación, la lectura, la sensibilidad, la empatía y sobre todo el profesionalismo. Yo soy psicóloga de carrera, de vocación y además me sigo documentando y me sigo capacitando y sigo pensando firmemente que ese es el camino para hacer las cosas. No sé si está respondida la pregunta, pero yo creo que sí. Claro que sí, psicóloga, agradecemos todas sus palabras y estos tips que seguramente serán de gran utilidad en el caso, no solamente para una situación de duelo o contingencia o emergencia, sino que también como parte de la gestión emocional que cada uno de nosotros tenemos en el día a día para trabajar esta parte de la hostilidad del entorno. También nos puede servir muchísimo para trabajar este tipo de situaciones adversas que de pronto pueden desestabilizarnos emocionalmente y que bien una pausa, tomar un vasito de agua nos puede permitir oxigenar el cerebro para pensar con mayor claridad y tener los pies en la tierra para la toma de decisiones asertivas. A nombre de la Dirección de Programas Estudiantiles de la maestra Perla Karina López Ruiz, quiero agradecer a todas y cada una de ustedes la participación que tuvieron a bien en este panel. Sin duda alguna, el tema es muy amplio, muy grande, como para abordarlo en tan poco tiempo. Por ello, le pido a cada una de ustedes que nos compartan sus contactos, redes sociales o algún correo electrónico que tengan a bien compartir con nuestra comunidad a través del chat, para que quienes quieren profundizar o conocer más sobre este tema puedan seguirles y empaparse de información, porque finalmente este es el objetivo, dar las herramientas para que quienes están queriendo conocerlas, quienes necesitan un poco de iluminación en este camino, puedan tenerlo a través de este tipo de eventos. Me despido de ustedes y de todo el público que el día de hoy ha estado que ha permanecido con nosotros en esta Expo Convivir, no sin antes recordarle a nuestro público que en el chat se han estado compartiendo algunos links para todos ustedes y antes de despedirme, quiero recordarles que el día de mañana
tenemos una invitación para que a las 10 de la mañana nos acompañen con el taller Ya terminó, la separación como un camino, a cargo del sexólogo Héctor Ávila Ayala, y a la 1 de la tarde estaremos cerrando nuestra Expo Convivir con la conferencia magistral Nuevos retos de los padres de familia como agentes de cambio. No tenemos más ya que externar, así que agradezco su presencia a cada una de ustedes y al público que nos acompañó el día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Se despide de ustedes, Jackie Carballo. Gracias, muy amable. Hasta luego.